reconocer públicamente que cuando Dios habla al corazón, uno está encargado de enseñar la palabra, no se da cuenta muchas veces de que hay textos que no le hemos sacado el verdadero partido que corresponde, o no nos hemos detenido muy claramente en realizarlo, ¿cierto? Y de queda un poco de tiempo, ¿cierto? Al escudriñar la palabra, Dios nos va hablando al corazón, ¿cierto? Y nos va haciendo entender lo que está escrito, porque acuérdense que dice la palabra, el hombre carnal no discierne las cosas que son del Espíritu. Así que debemos ser guiados del Espíritu de Dios para andar en la verdad. El Espíritu de Dios viene a dar testimonio de Cristo en nuestros corazones a través de su palabra escrita, ¿cierto? Y en este pasaje, ¿cierto? Que estamos aquí anotando, en Mateo 11, del 1 al 5, vamos a leer y vamos a pensar sobre lo leído. Sin duda, cuando yo era muy joven y entendía el Evangelio, entendía la justificación, este texto yo no lo podía comprender, y no digo que lo tenga comprendido en su plenitud. Cada vez que leo voy hallando más, el tesoro más profundo. No se agota la meta, no hay un fin en esto, de la grandiosidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de lo suficiente que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para salvarnos. Y generalmente uno pasa de largo palabras de Pablo, dice que él no hablaba palabras de humana sabiduría. Es decir, meditando yo bíblicamente, ¿qué es lo que nos ha convencido que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué cosas han sido? Al retirar yo lo sentí, pero en realidad hemos llegado a una comprensión no nueva, sino que conocida, quizás, pero que toma su importancia. Y en este pasaje, en el libro de Mateo, capítulo 11, dice así. Dice, fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan, ¿se entiende que el Bautista? En la prisión, que los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan estaba en la cárcel, pues se sabe la historia, ¿cierto? Había denunciado a uno que tenía la mujer de su propio hermano, a un gobernante, y fue a parar a la cárcel por eso, y el fin de él se acercaba. Sabemos cómo él terminó, le cortaron la cabeza, ¿cierto? Por causa de declarar el pecado de Israel, ¿cierto? ¿Qué dice Dios de Juan? Él es Elías que había de venir, ¿cierto? Que convertiría el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiero la tierra. Es decir, Jesús, después de refiriéndose a él, dijo que es el mayor de todos los profetas, el más grande de todos los profetas, porque fue el que anunció su mensaje delante de la faz del Señor. Y si recordamos, ¿cierto? Jesús dijo, y si queréis recibir, dijo, Él es el Elías que había de venir. Y en Lucas 1 se dice que vendría con la virtud y el poder de Elías, ¿para qué? Para dar conocimiento a Israel, ¿cierto? Con la estrella de misericordia del Señor nuestro. Entonces está claro de que Juan, ¿cierto? Vino con el poder del Espíritu de Dios, con la virtud y el poder de Elías. O sea, el mismo Espíritu que hubo en Elías, ¿cierto? Reposó sobre él en virtud y en poder, para testificar y llamar al arrepentimiento de Israel. Y por causa de ese mensaje, él fue a parar a la cárcel, porque él dominaba al pueblo a arrepentirse de sus pecados. El arrepentirse tiene que ver con pedir perdón con nuestros pecados, reconocerlo ante Dios que se ha ofendido y desear, ¿cierto?, hacer un camino distinto. Y no hacer nada. ¿Cierto? De hecho, por ejemplo, la mujer pecadora fue perdonada y no fue condenada. No la condenó, pero le dijo, no peques más. Es decir, somos llamados a una vida distinta después, que no es andar conforme a nuestros mismos deseos que antes teníamos. Pero la gracia de Dios grande es de que se glorió contra el juicio y fue perdonada aquella mujer, ¿cierto? Así que también hoy el que cree no es condenado, el que cree en Jesús como su Salvador. Pero Juan tenía una inquietud, siendo el mayor de los profetas, teniendo la virtud y el poder de Elías, tenía una inquietud. Y yo aquí, en esto, puse
tan grande, tan importante, tan lleno del Espíritu de Dios, tuvo una inquietud. Y la inquietud de la cual él tenía y quería asegurarse, porque él por el Espíritu dijo que el que lo mandó al desierto le había dicho que sobre quien viene a descender el Espíritu de Dios es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Pero a pesar de que tuvo esa revelación, ¿cierto?, él quiso confirmar por su cuenta, enviando a predicar, o sea, enviando a preguntar a 2 de sus discípulos a Jesús. Y él estaba en la cárcel esperando la respuesta, ¿cierto? Entonces yo creo que en este texto, en esta respuesta que se da, hay una gran bendición espiritual si la queremos recibir, ¿cierto? Eso es, si queréis recibir su revelación, si Dios nos abre el entendimiento para comprender. Dice aquí, verso 2, repito, y oyendo Juan en la visión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Cierto? Se refería, entiendo, al Cristo, ¿cierto? Al Mesías. Porque eso es lo que declaró, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Que es la pregunta que todo Israel se hacía cuando se decían, ¿cierto? El Cristo cuando viniera hará más señales que esta. Pero aquí dice, la respuesta de Jesús es realmente plana para un corazón carnal, ¿cierto? No responde Jesús un sí. No responde con un sí. Y eso a mí me llama la atención. Aunque dirá, entonces el pastor me está diciendo que no es un sí, pero un sí especial, distinto. Y nos vuelve a meter de narices lo mismo, ¿cierto? En lo que es la fe. Porque aquí dice, y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. En otro evangelio dice que se quedaron con él los discípulos y él hizo muchas sanidades y milagros, ¿cierto? Y aquí dice las cosas que oís y veis. Sin duda Jesús hizo señales, se quedaron con él un tiempo para ver las señales que él hacía. Hay otro evangelio que lo dice, así que dice, los ciegos ven, los cojos andan. ¿Se recuerdan de algún ciego? ¿Se acuerdan de algún cojo que hizo una fiesta? ¿De algún leproso? ¿Cuántos leprosos eran? 10 leprosos, ¿cierto? Los que más conocemos, los más nos acordamos, pero más de un leproso. A más de ellos eso no dice. Dice, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, la predicación del Evangelio está en medio de sanidad, milagros y portentos que Dios hace para mitigar las aflicciones de su pueblo, ¿cierto? Así que la predicación del Evangelio, ¿cierto?, está descrita como señal de Jesús como el Mesías. ¿Dónde dice eso Isaías? ¿Se recuerdan cuando él empezó su ministerio y me fue dado a leer un pasaje del libro de Isaías? ¿Qué pasaje le correspondió leer? ¿Qué decía? Él parte diciendo, el Espíritu de Dios es sobre mí. Él me ha enviado las buenas nuevas. Ahí está, lo primero que dice, las buenas nuevas a los afligidos, a los abatidos, ¿cierto? El año de la buena voluntad, etc. Y el día de la venganza del Dios nuestro, ¿cierto? A sacar de las cárceles de los que estaban en la oscuridad. Entonces el Señor Jesucristo, ¿cierto?, responde con sus hechos y con su predicación a Juan para decirle, esto es lo que yo he hecho, y a los pobres les predico el Evangelio. ¿Por qué a los pobres? ¿Cierto? Porque ¿qué dice el Señor? A los ricos envió vacíos. ¿Cierto? Bueno, porque difícilmente, o sea, ellos van a escuchar, pero ya claramente el Señor dice, ya tenéis vuestro consuelo, o sea, les ha dado la riqueza, pero ellos son de perdición, ¿cierto? Aunque siempre hay excepciones a la regla en Cristo, porque también había algunos que habían creído y que de su hacienda, ¿cierto?, comunicaban a los que estaban en necesidad en el tiempo de Cristo. Bueno, ¿cómo nos quedamos con esta respuesta? ¿Satisfechos o no satisfechos? ¿Cierto? ¿Nos quedamos satisfechos? ¿Es predicado el Evangelio?
Y se hacen sanidades, milagros y todas estas cosas que son mencionadas aquí. ¿Qué estudiamos nosotros en San Juan 5? Jesús dijo: mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. ¿Vamos entendiendo? Es decir, Pablo dice que sus palabras no fueron todas la sabiduría, sino por demostración de espíritu y de poder. ¿Qué convenció a los discípulos de que Jesús era el Cristo? ¿Las señales? Claro. Pero una señal por sobre todo más grande que todas las que se hicieron: que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, habiendo sido él desechado como piedra del ángulo, ¿cierto? Siendo piedra del ángulo, ellos la desecharon. Entonces Jesucristo nos está diciendo de que son sus señales, su predicación del Evangelio, lo que lo señalan como Cristo. No podemos separar las cosas. Están la predicación y el Espíritu y el poder del Espíritu de Dios que obró en él, haciendo milagros y sanidades. Dios dado testimonio de su Hijo cuando él hacía estas cosas. Cada sanidad, cada, todo tipo de ayuda que prestó a los que estaban en aflicción, fue por el poder del Espíritu de Dios, que fue un testimonio que Dios hizo de su Hijo en medio de los hombres. Así como la predicación del Evangelio. Así que yo con esto podría retirarme tranquilo y estoy dando a ustedes son buenos entendedores ahora con esto, ¿cierto? Buen entendedor, pocas palabras. No hemos sido convencidos nosotros por artes humanas compuestas de sabiduría o por una obra de composición humana, por el hecho de que Juan se convenció, el más grande de los profetas, tiene que haber dicho: fueron testigos mis discípulos de todas estas cosas, ¿cierto? A él se lo contaron sus discípulos. Y él se conformó con esta respuesta. Como todos nosotros debiéramos conformarnos y entender esta respuesta. Esta respuesta es universal. ¿Eres tú el que debía de venir o esperamos a alguno otro? Y la respuesta, repitámonos: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bueno, también está registrado en Lucas 7. Lucas 7, versículo 22, vamos a leer un poquito antes. Voy a leer desde el versículo anterior. Usted sabe, aquí está la enseñanza del centurión, ¿sí? Voy a leer lo que Jesús dice de él. Verso 6 dice: y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, yo no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aún dice, me tuve por digno de venir aquí. Qué claridad espiritual más grande del hombre, ¿no? Reconocía su condición, mas di la palabra, dice, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad. ¿Sabes lo que es el potestad? Que tiene el poder. Yo también, o sea, está diciendo, así como tú tienes potestad, Señor, yo también tengo potestad. Si yo tengo potestad, mayormente tú, yo no soy ni siquiera digno de llegar. ¿Cuál es la diferencia de potestad del uno respecto del otro?
Entonces, este hombre, ¿qué había mirado de Cristo? ¿De qué se había convencido antes, cierto? De que Jesús tenía potestad, que era Señor. Señor, no te incomode, así que esa palabra Señor no es una como uno le dice al profesor Señor, no. Es alguien que tiene autoridad en ese sentido. Por lo cual, ni me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será salvo. Porque también yo soy un prepuesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este, ve y va, y a otro, ve y viene, y a mí siervo hace esto y lo hace. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a la gente que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y era un hombre que se consideraba indigno de siquiera aparecerse delante del Señor. Yo creo que muchos nos identificamos con eso que dijo, no soy digno de siquiera estar delante de ti. Y aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto unigénito de su madre. Por ahí la Biblia, para referirse al llanto unigénito, dice, hará llanto como por unigénito. ¿Sabe el dolor de una madre que tiene su propio único hijo y se le muere? Y generalmente no va a poder tener más hijos. Dice, la cual también era viuda, o sea, aún más soledad en la que quedaba, ¿cierto? Porque no tenía su marido y ahora se había muerto su hijo. Esto lo hemos visto, lo vemos seguido en el mundo, ¿cierto? Dice, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, ¿qué dice la Escritura? Compadecióse de ella y le dice, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice, Mancebo, a ti digo, era un jovencito, quizás de unos 15 años, 14 años, Mancebo, a ti digo, levántate. La Biblia describe que tocó el féretro, no tocó al muerto. No estoy diciendo que él tenía problemas con tocar al muerto, eso no era su problema, pero ni siquiera lo tocó. Solo dijo la palabra suya, su mandato. Esta palabra es la misma palabra con potestad que creemos que nos va a levantar en el día postrero. Se fija que nosotros estamos ejerciendo la misma fe que seguramente tuvimos que haber ejercido la madre, ¿cierto? Los que estaban ahí, de creer que podía tener, que tenía potestad de levantar al muerto. Aquí estamos para creer estas cosas. Y creer el Evangelio. Entonces dice aquí, y dice Mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y diole a su madre. Aquí ustedes ven cuánto va a durar el tiempo de la resurrección. Lo mismo que aquí vemos en este momento. Unos segundos después estaba hablando, ¿cierto? Y se lo dio a su madre. Entonces, potestad sobre la muerte. El Señor Jesús, con su sola palabra, levantaba a los muertos. Lo que le refirió como respuesta a Juan. Jesús dijo que Nicodemo, ¿cierto?, no había recibido su testimonio. Y Dios, cuando hacía estas obras a él, ¿quién tiene potestad de dar vida sino Dios? ¿Puede Dios sacar a un hombre de la muerte y volverlo a la vida como era antes? Amén. La respuesta yo la voy a ver claramente en el Génesis, ¿cierto? Lo formó a uno, al hombre, a nuestro tatara, ¿cierto?, abuelo, Adán, del lodo. De hecho, de ahí, por eso Abraham dice, yo soy polvo y ceniza, cuando hablaba con él referente a los de Sodoma. Y se sería por Lot. Dios es un Dios que tiene poder para levantar a los muertos. Y a través de su Hijo, Jesucristo, mostró esta potestad. Y es la misma potestad
Nosotros no hemos creído una doctrina alambicada de teología. Hemos creído en el Evangelio, que es poder de Dios. El Evangelio habla del poder de Dios. Nos dice que el Hijo de Dios, anunciado por la Escritura, vino a morir por nuestros pecados. La profecía es un acto sobrenatural. Los hombres no pueden saber lo que va a ocurrir, salvo lo que Dios se lo revele anticipadamente. Jesús cumplió las profecías. Y en segundo lugar, el Señor Jesús no quedó en la tumba como un criminal más. Dios lo vindicó resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra, como dice el Salmo 110. Lo cual fue el motivo del levantamiento espiritual de los discípulos que se consideran derrotados ya, porque ellos mismos decían, pensábamos, ¿cierto?, en los caminos de Maús, que Él había de redimir a Israel. Porque ellos pensaban en una liberación en ese momento, ¿cierto? Pero al menos aún así, ya lo daban por perdido. Nosotros no estamos hablando de palabras persuasivas. Yo no les pongo aquí musiquita agradable nunca, porque no es esa el fundamento de nuestra fe. No es sentimentalismo, yo sentí. Dios es Dios de poder. Creó el universo. A pesar de que el mundo entero lo niegue, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el mismo Dios que nos creó del polvo de la tierra tiene potestad para levantar de los muertos, y la mostró en Jesús de Nazaret, y de eso fueron testigos sus discípulos que lo vieron y testifican hasta el día de hoy en las Escrituras que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, la respuesta a que si Jesús es el Cristo está hecha claramente en la Escritura y claramente mostrada en las Escrituras. Él es el que hace todas estas sanidades, ¿cierto? Él es el que levanta a los muertos y que predica el Evangelio a los que están afligidos y desamparados. A los que vino a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí dice, avanzando en la lectura, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta, pero no pasaban de eso, ¿cierto?, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y ahora, esto sí que es cierto, y que Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuándo Dios visitó a su pueblo? Cuando el poder de Dios, ¿cierto?, se manifestó a través de sus profetas. Y ahora, más mayor es cuando el mismo Hijo de Dios se manifiesta y mostró un poder tal que ninguno de los profetas anteriores tuvo. ¿Saben ustedes por qué la Biblia no sigue siendo escrita? ¿No tiene más libros? Jesús dijo, para los más avanzados dirán, la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Cierto? Exacto. Pero ¿por qué no se escribe más? ¿Por qué no hay más profecía? Porque los profetas se levantan única y exclusivamente en el Antiguo Testamento a dar testimonio de Cristo. Venido el cumplimiento, el último profeta que se levantó fue el que hablaría en la faz del Señor, en la misma faz del Señor, y fue Juan. Desde ahí no hay más profecía. Y los apóstoles que recibieron profecía, ¿cierto?, relativo a lo futuro, fueron los que estuvieron con el mismo Cristo. Pero a partir del año 30 en adelante, Dios no visitó a ninguna persona más, porque ya no es necesario. Dios habló todo lo que tenía que hablar y dijo todo lo que tuvo que decir. Y la verdad fue expresada claramente por la boca de Cristo. Así que por eso nosotros hacemos bien acogernos a la palabra. Y aquí dice la Escritura, y salió esta fama de él por toda la Judea y por toda la tierra de alrededor. O sea, esto se divulgó, ¿cierto? No hay mejor, y esto para que aprendamos, ¿cierto?, no hay mejor propaganda que las mismas personas, ¿cierto? Y sus discípulos dijeron a Juan todas de las cosas, ¿cierto? Y llamó Juan a sus discípulos y envió a Jesús diciéndole, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos dio vista. Y respondió Jesús y les dijo,
Ir y dar las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Realmente esta respuesta amplía un mal lo que habíamos leído antes, ¿cierto? Muchas sanidades hizo el Señor. Si la quisiéramos enumerar, ¿cierto? Aquí se enumeran en lo grueso. Pero todas las cosas que el Señor Jesús hizo aquí muestran claramente que Dios ha visitado a su pueblo, ¿cierto? Y que estas cosas Él ha hecho por la mano de Dios. Así que esta respuesta es universal. Nuestra fe debe estar fundada no en palabra de hombre, sino en poder de Dios. Y este poder es el que obró en Cristo Jesús. Y este poder de Dios es el que obró en Cristo, resucitándolo de los muertos y poniéndole a la diestra de Dios. No estamos creyendo palabras alambicadas, un poema escrito por inspiración de que alguien se le vino a la cabeza. Ellos fueron testigos del poder de Dios que visitó a la tierra en la persona de Cristo. La palabra de Cristo era con potestad, lo dijo él, centurión. Y Jesús dijo, pongan atención, no hallaba en Israel tan grande, en fondo en sentido figurado, ¿cierto? Lo estoy diciendo. No hallaba en Israel tan grande, a este hombre debemos imitar. Mi hermano estimado, entonces, demos vuelta, ¿cierto? No estamos aquí nosotros buscando esquemas teológicos. El Señor Jesús es vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo para dar. Por cuanto al mismo Dios lo levantó para que nos levantara también a nosotros en el día posterior, como lo dice Corintios 15, ¿cierto? Que por así como los tantos mueren, ¿cierto? También por el hombre, la resurrección romana, ¿verdad? Y en Corintios 15 dice que por un hombre entra también la resurrección de los muertos. Jamás Israel pudo pasar la prueba del desierto si no confiaba en el poder de Dios. Dios nos enfrenta siempre a dificultades enormes en la vida. Y ahí está, ¿cierto? Si nuestra convicción es Dios se preocupa de su pueblo, tiene cuidado de nosotros, ¿podrá el Señor hacer esto? En las tentaciones que le dieron en el desierto, ¿cuántas fueron a Dios? ¿Me han tentado? ¿Cuántas veces dijo? 10 veces. Y la palabra principal que se le cruzaba por la boca es, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá? Todos los días de nuestra vida es podrá. Cuando diga decir, el Señor lo hará. No porque yo sea digno, no soy digno de estar ni siquiera delante de su presencia. Lo hará porque es misericordioso y perdonador, ¿cierto? Y me responderá conforme a su misericordia. Así también el Señor puede librar y sanar de este manifestar aquí a cualquiera que cree que murió y resucitó con él. Salvo que dependerá de nuestra fe, que es un don de Dios, para confiarnos en él. Un centurión tuvo más fe que un escriba y un fariseo, conocedores de la ley. Aquí no se trata de saber mucha doctrina, se trata también de para saber doctrina, de confiar mucho en el Señor y en el poder que le da. Cuando yo estoy a punto de morir, y como a uno de nosotros nos llegará en otro momento, nuestra única diferencia va a ser es que si llegamos en fe, vamos a estar ciertos que como Dios levantó a este joven del féretro, a mí me va a levantar el Señor Jesús en el día posterior. ¿Se fíjense que se reduce a eso la tranquilidad de nuestra alma? Pero si dudamos, como Pedro, cuando fue llamado por el Señor, si eres tu Señor, di que yo vaya a ti. ¿Por qué pidió eso Pedro? ¿Entienden? Que Pedro fue piquín. Dijo, si tú eres el Señor, manda que yo vaya a ti. O sea, hazme que yo camine hacia casa. Y caminó. Pero cuando empezó a atemorizarse, viendo cómo estaba el lago cerca, se hundió. ¿Qué es lo que fracasa en nosotros? La certeza de que en Jesús hay poder de Dios. Vez tras vez va a ser ese el problema. Nuestra fe es pequeña. No digo que para salvarse hay que creer ahora tener una fe enorme. No. La fe es sencilla. Está basada en la confianza que tenemos en Jesús. Un centurión que tenía menos conocimiento que cualquiera de los fariseos y de los escribas tenía una altura espiritual mayor que ellos.
Un hombre que quizás había matado, tenía que usar de violencia para someter al pueblo. Tuvo una fe enorme para creer y lo comparó con lo que le ocurría. Si yo tengo autoridad siendo que no soy digno, con mayor razón este hombre, ¿cierto? Esa revelación que tuvo lo llevó a la convicción. Mas Pedro dudaba, ¿cierto? Viendo las señales de Dios, dudaba. Bueno, nosotros aquí somos realmente remecidos por Dios en nuestra conciencia cuando leemos estas cosas. Me incluyo. Por lo tanto, hace sanidades y predica el Evangelio. Esa es la respuesta a Juan, el más grande de los profetas, que mandó a preguntar por él. ¿Podrás tú hacer una pregunta mejor que la que hace Juan? ¿Podrás tú obtener una mejor respuesta que esta? ¿Para saber quién es el Señor Jesús? No, no la hay. Y vamos a buscar en la escritura los textos más referentes a esto. Lucas 13. Versículo 1. Hablando el Señor, ¿cierto?, de la puerta estrecha, conocemos la lectura. Dice en el versículo, posteriormente a eso, en el versículo 23 de Lucas 13, 23, dice: y díjole uno: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar fuera, a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: no os conozco, de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en otras plazas enseñaste. ¿Quiénes serían esos? ¿Quiénes serían esos? Los judíos, mi hermano. No, simplemente ellos, y todos los que no creen, por supuesto. Pero en las plazas de él enseñó. ¿Dónde el Señor Jesús enseñaba la tenía por costumbre? En lugares públicos, particularmente en el templo. ¿Se acuerdan que cuando estaba en el templo le preguntan con qué autoridad enseñaba? Y os dirá: digo que no os conozco, ¿dónde se apartaron de mí todos los obreros de iniquidad? Es decir, los obreros de iniquidad son los que, habiendo escuchado, no la recibieron la palabra, ¿cierto? Y aun cuando Jesús haya sido del barrio, y usted lo hubiera conocido en Nazaret, si no escuchó, la puerta va a estar cerrada por usted. La de la fe es un don de Dios. De esa forma Dios dirime en los corazones, ¿cierto? Y aquí dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, y cuando viereis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente, y aquí me incluyo yo, y del occidente, a mi corazón salta aquí, de alegría, ¿cierto? Del norte y del mediodía, del norte y del sur, o sea, de los 4 puntos cardinales, ¿cierto? Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es decir, la redención no era exclusiva para el pueblo de Israel, ¿cierto? Y aquí son postreros los que eran los primeros, y son primeros los que eran los postreros. Aquel mismo día llegaron uno de los fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. O sea que si este era descendiente del otro, seguramente seguía con los mismos deseos, ¿cierto? Y te dijo, fíjese, Jesús podría haberse atemorizado, porque si a mí una autoridad gobernante me avisan que me quiere matar, ¿qué hace usted? Humanamente. Pero el Señor tenía un mandato divino. ¿Y cuál era el mandato divino? Predicar las buenas nuevas y mostrar en sanidad el poder de Dios. Porque Dios daba testimonio en las obras que él hacía, que él era con él. ¿Qué era lo que convencía a las personas
¿Qué es lo que convenció a las personas que en particular al centurión y a los que estaban con él y a Juan? Que sin duda el poder que de Cristo venía para hacer sanidad es irrefutable, es de Dios. Y Dios no puede inmiscuirse con la mentira y el engaño. Cuando Dios glorificó a David para ponerlo por rey, ¿qué dijo? Y esto me lo enseñaron las hermanas, ¿no?, de la iglesia adventista cuando yo era pequeño. Y aquí hay una aparece. Dice, yo no vengo a ti, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de él. ¿En el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos. Se estribó en el poder de Dios. Se confió. Estribarse como cuando sube un caballo, un término antiguo. Todo el peso del cuerpo queda en el estribo. Si el estribo es malo, usted se puede hasta quebrar un pie y caer mal. Estribar la confianza en el poder de Dios es el mejor lugar donde podemos hacer pie para confiar. ¿En qué estaba la certeza? En el poder de Dios que en Cristo se debe ir. Y Jesús podría haberse ido y dijo, bueno, me quieren matar, tengo que cuidarme, tengo que ser prudente. No le importó. Y le respondió duramente. Y aquí a Jesús se le sale un lado que pocas veces vemos. El Señor Jesús, siendo humilde, sabía su condición de Señor y su autoridad. Y le habla de autoridad a autoridad, guardando las enormes diferencias. Herodes era una piltrafa comparado con el Hijo de Dios. Y le dice así, y le dijo, id, y es un mensaje similar al de Juan el Bautista. En nuestra parte, esto que va a poner es decirle, no me vengas a molestar, tengo que terminar mi labor. ¿Cierto? Y le dijo, id y decid a aquella zorra. Y el término es ofensivo. ¿Sabes lo que es una zorra? Una persona astuta y malvada. ¿Cierto? Ese es el concepto. He aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y el tercer día soy resucitado. Soy consumado, perdón. Y el tercer día soy consumado. Es decir, me falta todavía echar fuera demonios, hacer sanidades hoy y mañana, y falta que el tercer día sea yo consumado, es decir, resucitado. Fíjense cómo este hombre, y seguramente esta respuesta le debe haber llegado a Dios, porque si algo se dedicaban los gobernantes de ese tiempo, era saber lo que los ciudadanos opinaban de él, ¿cierto? En ese tiempo siempre, aunque no había encuestas, estos tipos eran muy dados a saber cómo ganarse el favor popular. Así que esto le llegó. ¿Cómo Jesús le respondió a esta Herodes? ¿Cierto? No te metas con lo que yo tengo que hacer todavía. Y dice, empero menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, ¿cierto? Porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. O sea, aludiéndose que aquí llegaron al colmo, no solo mataron a los profetas, sino ahora quieren matar a Jesús, ¿cierto? Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus pollos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí os he dejado vuestra casa desierta. Y os digo que no me veréis hasta que venga el tiempo cuando digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso será cuando Él regrese. Entonces, mi estimado hermano, el Señor Jesús no permitió que nadie le infundiera temor hasta que terminara el testimonio que Dios le había dado que hiciese. Nadie impidió. Y no se demonizó. Estuvo siempre bajo sospecha y siempre bajo constante vigilancia, de constante tentación, pero Él hizo la obra del Padre, que son las sanidades, entre ellas echar fuera demonios, sanar, ¿cómo se llama?, levantar muertos. Todo esto es un testimonio de Dios que hizo acerca de su Hijo. Dios testificaba con Él, juntamente. Vamos ahora a leer San Juan 5.
Juan 5. Versículos 43 al 47. Entonces todo esto que acabamos de leer lo resumimos en esta otra idea que parece aquí bíblica. Y no es una idea elucurada, sino que sale de suyo, de lo que Jesús dice, ¿cierto? No hay que pensar mucho. Dice, para no cortar un poco, dice, voy a leer la 39 para no cortar la lectura, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, como en el caso de Isaías capítulo 61, ¿cierto? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre. Eso es lo que le molestaba al judaísmo hasta el día de hoy. Para ellos Jesús, hasta el día de hoy, es un endemoniado. Porque lo acusaban de eso, de que echaba por Belcebú para los demonios. De hecho Jesús creó esta frase con eso, dijo, si al padre de familia llamaron, Belcebú, ¿cuánto más a los hijos? A los de su casa, como dice la versión. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria, fíjense, de los unos de los otros, y no buscáis la gloria de Dios. Cuando ellos se enfrentaban ante Cristo y veían las señales, quedaban dudosos, ¿cierto? Todos perplejos. Pero por temor a no ser echados de la sinagoga, por temor a no perder el trabajo, por temor a no perder las amistades, por temor a perder su estatus social o su credibilidad a niveles... ¿Qué pasa si yo soy un gobernante o un ministro y digo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador? ¿Qué hizo el resto? El tiro se divide y no lo ataca, ¿cierto? Usted no dirá decirlo, esta figura pública, ¿cómo se le ocurre? Esa invención de los periodistas que también en realidad, si hay alguna raya de gente corrupta, ¿cierto?, que no dice la verdad, ¿cierto? Son muy pocos los hombres honestos en ese sentido, que dicen la verdad y solamente se dedican a hablar de un lado, ¿cierto?, y no de otro, creyéndose ser defendedores de la justicia. No lo hacen, ¿cierto?, porque siempre ellos buscan defender su trabajo. Y eso entra dentro de lo que Jesús dice. Hay gente, ¿cierto?, que no puede creer en Jesucristo porque como un periodista calcula el impacto social que va a tener el allegarse a esa persona. Y saben cuánto pueden ellos dañar a una figura diciendo y haciendo lo que ellos plantean. Estamos en un mundo así. Esto se hacía mucho tiempo antes en la antigüedad, el descrédito, ¿cierto? Si para mí es importante la opinión de las personas, si para mí es importante lo que la gente diga de mí, yo nunca voy a poder ser discípulo de Cristo. Porque creer en Jesucristo es ganarse como trofeo una cruz. Así que, por último, si esto lo vieron bonito, esto llega más allá. Porque tarde o temprano pueden ser enemigos de en mi propia casa, mi esposa y mis hijos. Por ser fieles a la verdad de Cristo, al Evangelio. O puedo yo mismo ser en la misma iglesia, hacer llegar a ser enemigo mío por yo decirle la verdad. Y hay muchos que, como yo lo vi desde joven, cuando se predica el Evangelio puede ser muy hermoso, pero cuando llega el momento de pararse ante una asamblea y decir, yo sigo creyendo lo mismo, porque la palabra de Dios lo dice, se te divide y ven que realmente son los que aman a Dios. Porque si yo pretendo quedar bien siempre ante los demás, nunca voy a poder ser discípulo de Cristo. Y Jesús, ¿no? ¿Qué hizo con Herodes? Le dijo, momento, todavía me falta hacer estas cosas. ¿Sí? Entonces por eso dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios. ¿Qué es lo que nos debe importar? Que Dios sea glorificado. Aunque sea de Nazaret el Mesías, de donde no puede salir ninguna cosa buena según el Espíritu de alguno, de ahí Dios levantó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque sea para algunos el hijo del carpintero nomás, para nosotros es el Hijo de Dios. Por cuanto Dios no declaró hijo suyo al levantarlo de los muertos.
y por las señales grandes y portentosas que ninguno ha podido repetir que Él hizo en los días que Él estuvo en la tierra. Y aquí dice, no penséis que yo tengo que acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeréis en mí, porque de mí escribe él. Y si os escribo no creéis, ¿cómo podéis creer a mis palabras? Entonces es evidente, mi estimado hermano, ¿cierto?, que seguir a Jesucristo, creer estas cosas, ¿cierto?, es lo que a veces divide, ¿cierto? Quiero quedar bien con la gente, quiero seguir al Señor. Se nos ha dicho claramente cuál es el trance que vamos a tener. Bueno, no puedo yo quedarme con Jesús como un mero profeta, ¿cierto? ¿Qué hizo la diferencia? Lo que fue desechado, es fácil decir, como los judíos dicen, cuando el Mesías venga, todos lo van a reconocer. Y incluso los escribas y todos los enseñadores, ¿cierto?, los rabinos, ¿cierto?, que son herederos del fariseísmo, todos ellos lo van a reconocer. Cuando la señal es contraria, es que su pueblo lo desecha, y lo desecha también el mundo. Por eso es que Jesús es verdad, porque si estuviera en unión con el mundo, estaría en el mismo error que el mundo. Más como Él es verdad, la luz y las tinieblas no pueden prevalecer juntos. La luz alumbra en medio de las tinieblas. Y ese es mi Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Hechos 10:38. Bueno, aquí dice el Señor, del versículo 34, vamos a leer, Hechos 10:34 al 38 dice así. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace excepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Parte diciendo eso, ¿cierto? Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, ¿cierto?, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios con Espíritu Santo. Y unido a esto, sabemos que cuando el Señor salió del Jordán, ¿qué descendió sobre él? Lo que fue señal para Juan también, hermano, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y declaró, ¿cierto?, que este es el que bautiza el Espíritu Santo, dice, y fuego, ¿cierto? Lo cumplió después de que en Pentecostés el Señor. Dice, vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios en Espíritu Santo y de potencia. ¿Cierto? De las dos lecturas, ¿cierto? Aquí hemos visto que Dios Jesús obró con poder, ¿cierto?, para responderlo. El cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. ¿Sanaba entonces a?
porque Dios era con él. Vemos entonces de que la respuesta de Juan, a Juan el Bautista, se transformó en predicación. La respuesta a Juan es el mismo argumento que se vierte ahora sobre las personas. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por cuál buena obra me apedreáis de mi padre? ¿Cómo podía Jesús hacer las sanidades si Dios no era con él? A David, cuando empezó él a darle Dios victoria sobre sus enemigos, que cantaba la gente, lo cual molestó a Saúl. David a sus 10.000. ¿Y quién le daba? Dice que podía quebrar con sus manos el arco de hierro, dice, ensanchaba sus pasos debajo de él. Y lo reconoció a Dios siempre, que lo fortaleció para vencer sobre sus enemigos. Pues aquí Jesús enfrentó enemigos más grandes. La enfermedad, la muerte, espíritus malignos, lepra, pestilencias. Y los mismos discípulos posteriormente obraron con la misma virtud y poder. Dice que pasaban por la ciudad y ponían a los enfermos. Y la sombra de ellos pensaban que si los tocaran la sombra los sanaba. Eran llevados, dice, los sudarios, ¿cierto?, de los enfermos y eran sanados. El mismo poder de Cristo que les vertió a ellos seguía intacto en los discípulos. Y eso que lo consideraban muertos los judíos. Pero estaba a la diestra de Dios. Si hubiera estado muerto, ¿por qué podían hacerse todavía en nombre de esas sanidades? ¿Se fijan entonces, mi estimado hermano, de que esto no es teología? La teología lo enseñaron en las academias, ¿cierto? Las academias viven de los que van a tratar de titularse. Para esto no se necesita, sino, ¿cierto?, de la niñez saber la Sagrada Escritura, la cual pueden ser sabios en la salvación que es en Cristo Jesús. Todos leen la Biblia, pero pocos llegan a exaltar al que tiene que ser exaltado y a la que debe ser alabado. Entonces, para Pedro, ¿cierto?, el Señor no va haciendo sanando enfermos y oprimidos del diablo, ¿cierto?, porque Dios era con él, y para eso Dios lo había ungido en el Jordán cuando él subió y fue bautizado. Cuando subió del agua y fue bautizado. Mi hermano, entonces la respuesta pasa a ser ahora la predicación. ¡Qué maravilla! ¿Usted predica así? ¿Usted predica así? Fíjense que a veces mi fe no es grande. Es maravilloso que hay gente que tiene una fe más grande que yo, sabiendo menos quizás. Una persona por ahí todavía dice, ¿cierto?, que a él el Señor Jesús, un amigo que hace tiempo no veo. Sí, fue amigo porque una vez dijo, ¿cierto? Es amigo porque una vez yo le hablé y dijo que yo podía ser su amigo. Entonces decía que no tenía amigos y yo podía ser su amigo. La fe, ¿cierto? Y eso perdura, ¿cierto? Bueno, esa persona tenía una fe de un niño y creyó y se sanó. Y yo hasta el día de hoy me doy cuenta de que el poder de Dios es grande y está ahí para cuando lo podamos tomar. Pero también, sí, el Señor puede dejarnos aguijones, ¿cierto? Porque también si todo fuera sanado, la gente vendría solamente por los panes y los peces, ¿cierto? Pero cuando Dios quiere testificar su nombre a alguien y que su nombre de su Hijo sea predicado, da señal y muestra sus maravillas y las puede mostrar ahí si ustedes quieren. Yo no necesito ser sanado de nada para creer. Me basta el testimonio profético. Pero sí digo que no es un testimonio de más el que Jesús dio con las señales y milagros que de él en el cielo. El Espíritu de Dios obró en él, le emitió de poder, ¿cierto?, para hacer esta sanidad y milagros. Entonces, ¿cuál es la relación entre sanidades? Es el nombre de Cristo y el poder del Espíritu de Dios. Están conectados. Si tenemos a Jesucristo y si hemos recibido su verdad, su Espíritu está en nosotros, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo, con su poder, hoy desde los cielos, ¿cierto?, como lo dijo en la oración de San Juan, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré. Pero por medio de Juan, el apóstol en la carta también dice, si alguna cosa pedimos según su voluntad, Él nos oye.
Es decir, tampoco va a responder a necesidades carnales, ¿cierto? Señor, mire, yo no tengo un auto y ella tiene un auto tan grande, ¿por qué? Y usted tiene Cristo, que ha creído en él, es el hombre más afortunado, la mujer más afortunada que existe en la faz de la tierra, porque usted va a tener en el día postrero vida eterna. Y entonces, acá después, tenemos Marcos 7, estamos ya llegando al código. Vamos a leer un poquito adelante, antes dice el versículo 24, Marcos 7, 24. Y levantándose allí, se fue a los términos de Sidón. Y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconder esto. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia, más gentil no podía ser, ¿cierto? Se echó a sus pies, ¿cierto? ¿Qué hace una mamá por un hijo? Lo que sea, ¿cierto? Así que esta mujer, fiel a la actitud de las buenas madres, si es necesario rogar por un hijo, lo hace. Y dice aquí, tenía una hija, ¿cierto? Era una hija. Y dice, una amada hija. Y dice, y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hijo el demonio, dice. O el demonio. Mas Jesús le dijo, deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces echar fuera demonio era, en particular, polvo para el poder. ¿Cierto? Pero Dios también a veces extendió su alita un poco más en esos días y cobijó a gentiles. ¿Se recuerdan? El caso de Ruth, que se convirtió a Dios. Y he dicho de las palabras más hermosas que han salido de la boca de una mujer. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no encuentro palabra de mujer más grande que esa, ¿cierto? Como otras más también, pero está dentro de las que son mis predilectas. Y aquí dice la palabra, deja hartarse los hijos. ¿Saben lo que significa eso? Esto es para mí, para los que son del pueblo del Señor, ¿cierto? Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, lo dijo. Pero tenía que también después llamar a otra oveja que no era de ese redil, y a través de los discípulos era que nos iba a llamar a nosotros, ¿cierto? Y dice, más Jesús le dijo, deja primero hartarse a los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero ahora los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. ¿Qué pedía ella? Que su hija fuera ligada al espíritu del demonio. Y respondió ella y le dijo, ¿cierto? Entonces le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Mandó la misma palabra de potestad que en otras sanidades había hecho el Señor. Y como fue a su casa, habló, y como fue a su casa, halló que el demonio había salido y la hija, dice, estaba echada sobre la cama. ¿Qué le pasó? Bastó la palabra. Entonces
vuelvo a leer el verso 39, le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. Misericordia del Señor de concederte esta virtud. ¿Por qué tenía esta potestad el Señor Jesús? ¿Cierto? Porque Dios se la había concedido por su Espíritu cuando subió del Jordán. De hecho, siempre el Espíritu de Dios estuvo con él. Pero a la misma manera que los discípulos, ¿cierto? En el debido momento, según la providencia de Dios, Dios vio la virtud y el poder cuando tuvieron que dar testimonio, ¿cierto? Pues aquí dice la Escritura, después, y como fue a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por la mitad de los términos de Decápolis, y le trae un sordo y tartamudo. Fíjense, ¿qué es la sordera? Y la tartamudez. Ser sordo es una, investigarlo, enfermedad. ¿Cierto? ¿Qué es la tartamudez? También lo atribuyen desde día a los científicos a un problema, ¿cierto?, de nivel neurológico. Pero aquí habían a veces en que Jesús sanaba enfermedades, ¿cierto? Pero aquí también esta enfermedad está relacionada con la manifestación de un espíritu humano. Y aquí dice, le traen un sordo y tartamudo y le ruegan que le ponga la mano encima. O sea, el típico gesto, ¿cierto?, de sanidad. Y tomando la parte de la gente, metió sus dedos en sus orejas. Dice, y escupiendo, dice, de las orejas y escupiendo, dice, tocó su lengua. Mirando al cielo gimió y le dijo, Efata, que quiere decir, sea abierto. ¿Cierto? Sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijese a nadie, por cuanto les mandaba tanto, más lo divulgaban y eran mal. Dice, y en gran manera se maravillaron diciendo, bien lo ha hecho todo, hace los sordos oír y a los mudos hablar. Y aquí nuevamente, el testimonio de Juan se vuelve a repetir. Esto es lo que la gente decía de él, ¿cierto? Los que creían en él. Bien lo ha hecho todo, ¿cierto? Echa fuera demonios, hace los sordos y a los mudos hablar. Bueno, lo que estamos leyendo aquí fue lo que convirtió el corazón de los discípulos que le siguieron, de los escogidos de Dios y también de los que le confiaron. Les sugiero que apaguemos la lectura. Bueno, vamos aquí entonces terminando ya en Lucas 13. Verso 10 dice, y enseñaba en una sinagoga el sábado. Y aquí una mujer tenía espíritu de enfermedad. Voy a notar. Espíritu de enfermedad. Bueno, me propongo después estudiar acerca de los dones del Espíritu y ver cuál también es el límite de esto. También hay un límite espiritual también en esto, porque muchos, y encontrar los dones del Espíritu también lo han convertido en una señal de salvación. Pero aquí estamos hablando del verdadero y acotado término de que son señales que Dios ha hecho para testificar acerca de su Hijo Jesucristo. Y en este caso,
¿cierto? Dice, en el versículo verso 10, y enseñaba en una sinagoga en sábados. He una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada. En ninguna manera se podía estar, es decir, estaba totalmente doblada. Yo he visto por enfermedades algunas ahorita llegan totalmente dobladitas, que prácticamente va en el ángulo recto, dobladitas, algunas de ellas. No se podían estar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. O sea, ella tenía una enfermedad. Mi mujer, libre eres de tu enfermedad. Porque aquí entonces me planteo yo, muchas veces enfermedades eran enfermedades naturales, pero también había enfermedades que no eran solamente por la enfermedad entre comillas natural. Porque aquí Jesús dice después, y puso las manos sobre ella. Fíjese que ahora puso las manos sobre la persona. En otra oportunidad tocaba los oídos. ¿No estaría haciéndole de nuevo los oídos al Señor con su poder creador? ¿No estaba mandando con su palabra la enfermedad que se requiriera? Porque todas las cosas del principio fueron creadas por Dios por su palabra. Y tenemos después por revelación de Pablo y los discípulos que Jesús fue el creador por voluntad del Padre de todas las cosas. Así que Jesús, esta potestad de Dios de crear cosas nuevas, porque era en el acto, o sea, una enfermedad tiene recuperación, tiene convalecencia y tiene después recuperación. Aquí simplemente la palabra del Señor fue por imposición de manos, fue esta, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. 18 años. ¿Se acuerdan cuántos años había estado el paralítico al lado de las aguas? ¿Cuánto tiempo había estado? 38. 38 años. Esto fue singular, o sea, Dios se había glorificado, estas enfermedades estaban ahí esperando a Cristo. Y respondiendo, el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado el sábado, dijo a la compañía, 6 días hay que es necesario orar. Moisés, ¿cierto? En estos pues venid y ser curados, y no en día de sábado. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no dice el sábado su buey a su ando en el pesebre, o los días sábados los atan y los animales no toman agua. ¿Toman agua los animales? ¿Qué hace usted? Porque lo hacen no por creencia, porque son su interés económico que hay detrás de que no se les muera el sustento, van y lo llevan. Y tenían más preocupación por los animales que por una mujer. ¿Cómo cambia una religión malentendida, cierto? Una religión humana, ¿cierto? El sentir de la Escritura. Y dice, hipócritas, cada uno de vosotros no desaterzado su buey y su asno, dice, del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, todos somos los creyentes hijos de Abraham, ¿cierto? Y a esta hija de Abraham, acuérdense que Jesús no llamaba a cualquier hijo de Abraham, y Juan menos, dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Y a esta hija de Abraham, que aquí Satanás había ligado 18 años, no convino desatarla de la ligadura en día sábado, y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Entonces aquí está claro, ¿cierto?, que esta enfermedad era por operación. Es lo mismo que no se buscó cuando le dio de la plaga maligna, así que eso está más que claro. Bueno, yo aquí hago tanto y termino lo que quería terminar de decir. Cuando Jesús fue acusado de echar por Beelzebú fuera los demonios, ¿cierto? Quiero solamente hacer una observación ahí, cortita, que voy a estudiar acerca de eso ahora, porque ya lo sabemos, lo hemos leído.
Jesús responde en Lucas 11, 19 y 20. Dice así, tomando con eso lo que acabamos de leer de la mujer que está 18 años con espíritu de enfermedad, ¿cierto? Por eso dice espíritu de enfermedad, porque era por un espíritu malo, ¿cierto? O un demonio. Dice aquí, o Satanás, si lo quieren así, como dice el texto. Yo pues si yo echo fuera los demonios en Beelzebú, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, ¿cuál sería el dedo de Dios? Jesús. El Espíritu de Dios. Acuérdense que le ungió con potencia. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Ha llegado el reino de los cielos a nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Echaba Jesús los demonios entonces fuera? Sí, por el poder de Dios. Y aquí lo digo, en la lectura recién. Dice, cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está todo lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas y que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, no recoge, desparrama. Dice, cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, me volveré a casa de donde salí. Y viendo, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otras 7 espíritus peores que él, y entrados habitan en él, y lo postrero del hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, dice, no, una mujer, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que vamos a tirar. La respuesta de Jesús la conocemos. Entonces, ¿Jesús qué dice? Si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios, ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Por lo tanto, también conforma parte de las señales con las cuales Juan, el echar fuera de demonios, con las cuales Juan también fue convencido de que el Espíritu de Dios que estaba en Cristo había hecho las señales y lo declaraba Hijo de Dios a vista de todo el pueblo. Así que era señal también de llegar al reino de Dios, el sanar enfermos y todo lo que se lo describe, y también echar fuera los demonios, como le pasó a la Sirofenicia, ¿cierto?, con su hija. Pero quiero llegar, ¿cierto?, a lo siguiente. Mateo 10. Dice, Mateo 10, verso 25, si alguien lo tiene, lo puede leer. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bueno, perfecto. Entonces, si el Señor Jesús lo tomó esta ofensa de haberlo usado de esta forma, ¿cierto?, lo tomó como parte del padecimiento que él tenía que recibir por causa de hacer las señales de Dios. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Está dentro de lo que nos corresponde también padecer. En Marcos 5,
en el versículo 18 y 19 dice, hablando del gadareno que fue sanado por el Señor, ¿cierto? De la legión, dice, y entrando él en el barco, le rogaba, el que había sido fatigado del demonio, para estar con él. Le rogaba, quería estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Por lo tanto, el acto de echar fuera demonios es un acto de misericordia de Dios que Dios hizo a través de Jesucristo. Y fue para que fuera divulgado, ¿cierto? Por lo tanto, Dios de esta forma también hacía que la palabra creciera, el Evangelio llegara a todos, ¿cierto? En Israel. Cada una persona que era sanada era un testimonio vivo a las personas de que Dios había visitado a Israel en la persona de Jesucristo, por el poder que el Espíritu de Dios había mostrado en él. Así que, mis estimados hermanos, por eso Jesús, cuando habla de lo que lo acusaban de echar por fuera los demonios, decía, cualquier pecado que el hombre cometiera le será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu de Dios no le será perdonada. ¿Por qué? Porque decían, tiene espíritu inmundo. ¿Entienden por qué? ¿De quién era la obra? ¿De quién lo había ungido Dios? ¿Qué es lo que leímos en Hechos 10:38? Que andó siendo sanando enfermos. ¿Por qué? Porque Dios era con él. Porque Dios lo había ungido con espíritu y poder. Así que el que no reconoce las obras de Cristo blasfema contra el Espíritu de Dios. Si dice que son, si no las reconoce. Porque son obras de Dios, que Dios le dio a Jesús que hiciera. Mucho menos podríamos decir que son Belcebú, porque él no tiene esa potestad, ¿cierto? Además, es un enemigo del cielo, expulsado del cielo, ya no nos puede acusar, estamos en paz con Dios a través de la obra de Cristo Redentor. Así que, mis hermanos, cuando Pablo dice, cuando fui a vosotros, ¿cierto? No fui con palabras humanas, de buena sabiduría, sino con demostración de espíritu y del poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en palabras de hombres, sino en poder de Dios. Y nuevamente, la respuesta a Juan la vemos el Bautista en la boca de Pablo. Y en el día postrero no esperamos en hombre alguno, ni en la ciencia, esperamos en Cristo, que nos va a levantar los muertos en el día postrero, como dice antiguamente la profecía de Dios, los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. ¿Cierto? Y como dice Jesús a Juan 5, mayor hora mostrará un contigo maravilloso, porque como el Padre levanta a algún muerto y les da vida, que es la mayor de las obras, ¿cierto? Así dice el Hijo a los que quiere dar vida. En el día postrero, ante los ojos de los incrédulos, ¿cierto? Mientras ellos reciben su justo castigo por no creer en el Evangelio, lamentablemente, nosotros seremos glorificados, siendo levantados de los muertos por la palabra de Cristo. El Señor descenderá del cielo, ¿cierto? Con trompeta de Dios y mandará que los muertos sean levantados. Ese es creer, ¿cierto? En el poder de Cristo, en el poder de Dios en Cristo. Así que nuestra fe no salió de aquí. Es externa a nosotros. Depende de la revelación de Dios a través de Jesucristo, que es la verdad, y del poder que mostró en él para convencernos de que venía de Dios. Así que cuando yo veo a los teólogos, teólogos modernistas que tratan por todos los medios de destruir la credibilidad de las Escrituras, diciendo esto nunca en la historia se ha podido demostrar, o que aquí hay cosas metidas en la Biblia que son de pueblos paganos, el creer en tal o cual cosa, ¿cierto? Me burlo, ¿no? Así como Dios se ríe de ellos, yo participo, ¿no? Como Elías, y me digo, ¿cómo pueden ustedes pensar, ¿cierto?, que van a prevalecer? Mi fe no está fundada en palabras humanas, sino en el poder mismo de Dios. Y lo que fue respuesta para Juan, lo debe ser para todos nosotros. Que Dios le bendiga a mi hermano y nos guarde en Cristo Jesús. Amén.